Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y muy complacido de poder conversar contigo una vez más. Siempre es interesante poder analizar los hechos para poder construir el futuro y las nuevas estrategias. En función de lo ocurrido en las elecciones regionales, hay muchas interpretaciones que se están haciendo. Luego del pronunciamiento de los resultados por parte de la presidenta del CNE, hubo el pronunciamiento por parte de Gerardo Blay en nombre de la unidad, quien al tiempo de desconocer los resultados hacía como un exhorto a todos los actores que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática a encontrar estrategias comunes, a tratar de reedificar la política que se implementará de aquí en lo sucesivo. ¿Cuáles pueden ser las interpretaciones que surgen a partir de estos resultados, donde el gobierno obtiene 18 gobernaciones frente a 5 por parte de la oposición venezolana? Mira, Endrina, lo primero que yo tendría que decir es que lo que ocurrió el domingo es una catástrofe, porque no es bueno, por supuesto, para la oposición. Un fracaso monumental que me imagino que los voceros de la oposición en algún momento tendrán que asumir la responsabilidad de esa circunstancia y explicar. Pero también yo creo que al gobierno se le complican las cosas porque el gobierno tiene ahora una responsabilidad casi que exclusiva en el problema nacional, pero también una catástrofe para el país, porque el problema del hambre, el problema de la miseria, el problema del crecimiento del número de familias venezolanas que está viviendo en situación de pobreza y de pobreza extrema, eso no lo resuelve la elección del domingo, sino que, cuidado, si lo agrava, porque el gobierno ahora se siente envalentonado a mantener sus políticas, y las políticas del gobierno, las políticas equivocadas del gobierno son las que nos han conducido a esta situación, una crisis económica sin precedentes. Y quiero decir esto muy responsablemente, el gobierno no tiene manera de superar esta crisis económica, ni siquiera con el triunfo de las 18 gobernaciones. El gobierno no tiene ideas, no tiene gente para superar este problema, ni tiene credibilidad exterior. Y para resolver la crisis venezolana hace falta tener un ambiente internacional que permita tomar las medidas que hay que tomar. Una de las cosas que se puso en evidencia el domingo es que tampoco hay una alternativa, porque la alternativa había anunciado que ganaría probablemente las 23 gobernaciones y termina ganando 5. Esto crea una situación de desequilibrio enorme. Y yo quiero volver a insistir, lo que ya alguna vez hemos conversado, que Venezuela necesita un gobierno de emergencia, un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, un gobierno que no esté apostando a la política pequeña, a la política subalterna. No es el momento de estar tratando de ver cómo se obtiene una ventajita para mi partido o para mi persona. Es un momento de pensar en Venezuela. Y esta crisis no la va a resolver tampoco una alternativa que no existe. Cuando dice que es una alternativa que no existe, muchos se han preguntado cuál es el futuro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Piensa usted debería extinguirse, replantearse, hacer un borrón y cuenta nueva como sucedió cuando se refundó y se desplazó a la Coordinadora Democrática? El gobierno tiene un arma secreta, que es una mesa de análisis estratégico que está permanentemente reunida. Desgraciadamente, como no hay una alternativa, si existiera, la alternativa tendría que tener una mesa de análisis estratégico. Una sala situacional. Una sala situacional, exactamente, tú lo has llamado como es. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso que se ha llamado la unidad opositora nunca ha terminado de ser unidad, porque en definitiva es un archipiélago de pequeños proyectos personales y de pequeños proyectos partidistas sin una propuesta nacional, sin un discurso que interprete la realidad del hambre, de las necesidades que tiene la población, de las propuestas para resolver. Simplemente Maduro vete ya.
y por supuesto ese discurso no es suficiente. Nosotros sentimos que hay muchas razones para pedir el cambio de gobierno y para promover el cambio de gobierno en los términos constitucionales y en los términos que debe ser. Pero tiene que haber una propuesta, tiene que haber una visión de país, tiene que haber un propósito de unión, de unidad, no solamente de unidad de la oposición, sino de unidad del país. La crisis económica no se resuelve si no hay un gran acuerdo nacional, si no hay un gran propósito de gobernabilidad. Porque suponiendo que este gobierno sea sustituido por una nueva administración precaria y sin fuerza suficiente, además sin una visión clara de lo que hay que hacer en Venezuela, eso no va a durar y nos puede ocurrir lo que ocurrió en Argentina, que en cuestión de meses hubo 5 gobiernos distintos, 5 presidentes distintos. Pero ese planteamiento que usted hace, lo hace en función del desconocimiento de los resultados arrojados por las elecciones regionales, porque en virtud de lo que está sucediendo y los planteamientos que han hecho los distintos voceros del gobierno nacional, hoy en día y en función de esos resultados, el Partido Socialista Unido de Venezuela es la organización política con mayor fuerza en el país. ¿Qué debería hacer en este sentido la oposición venezolana? ¿Se debería reorientar hacia un partido político o seguir haciendo estas coaliciones electorales que hasta ahora han demostrado que no han funcionado? La política que se ha seguido hasta ahora resultó en un fracaso estrepitoso el domingo. De modo que esa política no sirve. Esa política de estar promoviendo intereses particulares, intereses partidistas o intereses personales, conduce al fracaso estrepitoso que hemos tenido el domingo 15. ¿Qué es lo que se impone? Pensar en Venezuela. No se trata de pensar en mi partido. No se trata de pensar en las ambiciones personales que yo pueda tener. Es necesario que haya una alternativa, que presente una propuesta nacional, de unidad nacional, para superar la crisis económica, porque lo más importante que está en juego aquí es la vida de los venezolanos, el hambre, la incapacidad de comprar las cosas, la desesperación por el deterioro de la salud. ¿Por qué la gente de todas maneras termina votando los que votaron? Porque también hay un porcentaje importante de abstención. ¿Por qué terminan votando? Esa parte de abstención fue un voto castigo a la oposición venezolana. Así lo han interpretado, por ejemplo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, quien en este mismo escenario expuso que los venezolanos descontentos con la propia oposición votaron a favor del gobierno. ¿Piensa usted que esto es así? Mira, yo creo que la abstención se explica en gran medida por la incoherencia y las contradicciones en el terreno opositor. Primero nos dicen, en 6 meses salimos de Maduro. Pasan 6 meses y no pasa nada. Vamos a declarar que el presidente abandonó el cargo. Declara la Asamblea Nacional que el presidente abandonó el cargo y no pasa nada. Vamos a ir a la calle y vamos a invocar el artículo 350 y el artículo 333 y no pasa nada. Y al día siguiente nos dicen, vamos a reconocer el Consejo Nacional Electoral. Estaban, por cierto, eligiendo un Tribunal Supremo y reconociendo al Consejo Nacional Electoral, que ha sido tan cuestionado, sobre todo después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en medio de ese mar de contradicciones, muchos ciudadanos dijeron, no entiendo nada, y por tanto prefiero no votar. Entonces se impone la necesidad de que se presente una propuesta, y una propuesta que tenga vocación de interpretar a todos los venezolanos, porque somos todos los que estamos pasando este sufrimiento. Los que votaron por el gobierno también están sufriendo. Y me he encontrado mucha gente que me dice, pero es que no encontré por quién votar, porque lo que me presentaban del otro lado no terminaba de satisfacer. Y además estaba muy confundido yo, porque me dijeron, y los mismos líderes que me habían dicho que iban a sacar presidente en 6 meses, me estaban diciendo ahora que fuera mansamente a votar, porque eventualmente su partido podía tener unas ventajas y podía sacar unas gobernaciones o no sé qué. Con esto no se juega. Lo que está en juego es el interés nacional. Somos 30 millones de venezolanos que tenemos derecho a exigirle a nuestros líderes, oiga, señores, promuevan un acuerdo que permita que salgamos de esto. En función a todo ese escenario que usted describe y las confusiones que pudiera haber entre electores y entre los opositores particularmente, ¿cómo retomar el camino de la credibilidad, que es una palabra tan importante en este tiempo? Mira, siendo muy positivo,
pensando en el interés nacional. No sigan distrayéndose en proyectos personales o en proyectos partidistas. De lo que se trata es de presentarle a Venezuela no solamente las críticas al actual gobierno, sino cuál es la propuesta que tenemos, una propuesta que permita desarrollo económico, crecimiento económico, que genere confianza para que haya inversiones. No habrá progreso, no podemos superar la crisis si no tenemos inversiones. Y no tendremos inversiones si no hay confianza. Y no habrá confianza con un gobierno que tiene unas políticas económicas tan equivocadas como el actual gobierno. ¿Estará este gobierno en capacidad de rectificar? Oye, ojalá, y si rectificara, ojalá lo hiciera comenzando por rectificar una cosa, que es la cultura de la confrontación. En los últimos 20 años nos ha llevado a este desastre la cultura de la confrontación. El gobierno le mienta la madre a los voceros de la oposición y los voceros de la oposición... Sí, una política de reactividad. Algunos de ellos contestan con mentas de madre. Y lo que el país necesita no es un intercambio de mentadas de madre. Lo que el país necesita es una gran propuesta que nos una a los venezolanos para superar la crisis económica y la crisis social. Medicina, alimentos, eso es lo que necesita el país y eso tendría que estar en la preocupación de los líderes. No cuánto falta para yo llegar a gobernador o a prefecto o a ministro, sino cuánto podemos hacer en beneficio de resolver los problemas de la gente. El hecho de que los gobernadores que electos por parte de la oposición venezolana no se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿piensa usted pudiera tener alguna implicación para ellos o en el destino político que tengan? Yo he sido un gran luchador por la descentralización del país. Los gobernadores no tienen por qué venir para Caracas a juramentarse. Eso es centralismo, eso es retroceso. Ni ante este disparate que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera ante la Asamblea Nacional legítimamente elegida por los venezolanos. No tienen por qué venir para Caracas. El gobernador se juramenta ante el Consejo Legislativo Regional en sus respectivos estados. Eso es lo que manda la descentralización. ¿Por qué tienen que venir para Caracas? Si es justamente contra el centralismo caraqueño que nosotros presentamos la ley para permitir la elección popular de los gobernadores, que sea el pueblo en cada estado el que elija a su gobernador. Y como allá en cada estado hay un Consejo Legislativo Regional, es ante el Consejo Legislativo Regional donde se tiene que juramentar al gobernador. ¿Qué se espera para las elecciones presidenciales? Ya Stalin González, diputado de la oposición venezolana, daba cuenta de que todas estas implicaciones de la abstención pudieran tener algún efecto para próximos escenarios electorales. ¿Cómo combatir esto de la abstención y qué se debería replantear la oposición venezolana de cara a ese próximo evento? Lo único que tiene que reflexionarse es por qué los ciudadanos no terminan de tener confianza en la propuesta alternativa, porque no existe la propuesta alternativa. Entonces lo primero que se necesita es presentarle al país, no unas propuestas electorales, sino una visión clara de cómo vamos a resolver los problemas económicos. Y esos problemas no se van a resolver, mi querida Endrina, si no hay una convocatoria a la unidad del país, una convocatoria que no sea parte de la cultura de la confrontación y de la pelea, sino que sea una invitación a unirnos, que los venezolanos nos podamos unir alrededor de una idea que nos va a favorecer a todos. Porque, te repito, los que votaron por los candidatos del gobierno también están pasando hambre. Mucha gente de esa dice, bueno, pero por lo menos me dan un paquete de comida de vez en cuando que se lo cobran carísimo, por cierto, comparado, y hay tanta corrupción en eso. Estos por lo menos me dan esto, pero es que del otro lado no encuentro ninguna propuesta. Entonces nosotros tenemos que sentir que es importante reflexionar, porque hemos tenido durante casi 20 años un gobierno muy malo y hemos tenido durante 20 años una oposición que ha trabajado por sustituir al gobierno y que ha fracasado. Entonces creo que por lo menos un poquito de autocrítica y darse cuenta que hay que cambiar radicalmente las cosas que se han hecho hasta ahora. El gobierno tiene que cambiar radicalmente, la oposición tiene que cambiar radicalmente, el país tiene que cambiar. Y por eso hay que pensar en Venezuela con más inteligencia y con más amor por el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la entrevista a Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, gracias por estar con nosotros. Gracias, y a ustedes también muchísimas gracias. Será hasta la próxima.